Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Los saludamos en este 12 de marzo, un día antes de las elecciones al Congreso, en donde ustedes van a elegir a los nuevos integrantes del Legislativo y además tendrán la posibilidad de votar por una de las 3 consultas que va a definir su candidato presidencial. Estamos hablando del Pacto Histórico, la coalición Centro Esperanza y Equipo por Colombia. Como ustedes bien saben, acá en Semana, pues hemos hablado con todas las cabezas de lista al Senado de la República, hemos hablado también con algunos aspirantes a la Cámara de Representantes y pues bien, hoy vamos a hacer un balance con el expresidente Álvaro Uribe, quien es por supuesto el líder natural del Centro Democrático. Expresidente, bienvenido a Semana, ¿cómo está? Diego, muchas gracias a usted, al equipo periodístico de Semana, a todas las personas que lo siguen en estas redes. Líder del Centro Democrático, no, trabajador del Centro Democrático, querido Diego. Y justamente hablando de trabajo, ¿ya terminó con el volanteo, no? Porque lo vimos en varias ciudades, golpeando puertas, entregando volantes. ¿Ya terminó con esa tarea? Terminé antenoche en Yopal, en un día intenso, donde también estuve en Puerto Carreño, en el río Orinoco, en Bichada y en el río Meta, en otras localidades. Y fueron 45 días gratos. Muchos colombianos me recibieron el volante amablemente, la mayoría. Unos se negaron, pero respetuosamente recibieron mi saludo respetuoso. Y salí con el corazón tranquilo, porque en aquellos casos en los cuales hubo improperios, pues no contesté un solo improperio. Una señora que me insultó en Florida Blanca, le dije: señora, te mando una flor y trabajemos para que ese niño tuyo que llevas en brazos tenga educación, cultura, deporte. En Santa Marta eso estaba pasando a mayores, porque llegaron a atentar contra mí, a hacerme ir de la calle. El comercio me protegió, me recibió bien, hicimos todo el recorrido con la protección también de la policía, extendimos 2 cuadras y lo único que dije fue: a nadie le hemos quitado la libertad, pero no podemos permitir que nos quiten a nosotros la libertad. La calle es el foro más importante y eso de los colombianos cara a cara en la calle le indica a uno las dolencias de los ciudadanos. 2 dolencias muy destacadas: la inflación de alimentos, querido Diego, y la inseguridad. Y ya vamos a hablar de esos temas, porque antes quiero cerrar este capítulo de la política en la calle, el cara a cara, porque en medio de toda esta situación que se está viviendo en el país, expresidente, por supuesto en una pandemia, en temor de la ciudadanía, también por la seguridad, por supuesto, vimos una campaña atípica, en donde la percepción que quedó es que estábamos en un tema solamente presidencial y además las redes sociales tuvieron mucha incidencia. Pero sin duda el voz a voz funciona mucho más, ¿no? Se lo pregunto, expresidente, porque su campaña hizo recordar, bueno, lo que pasó en la campaña del plebiscito, sus campañas presidenciales, que a usted le gusta hacer el diálogo directo. Así es, Diego, pero mire, hace 2 o 3 años leí un libro que se llama Contagios, un libro en inglés que dice cómo el contacto personal es irreemplazable. ¿Cómo lo hago yo concordante con las redes, con los medios, con Semana? El contacto personal da insumos, inspira lo que se puede decir en las redes, inspira lo que se puede pedir para el país. Por ejemplo, nosotros ahora estamos pidiendo urgentemente ese bono alimentario que debería pagar entre el gobierno y los empleadores, porque percibimos en la calle ese gran dolor por la inflación de alimentos que le ha quitado a los colombianos de bajos ingresos el buen aumento que tuvieron del salario mínimo. Y también hemos pedido que se aumente ingreso solidario para atender el mismo problema. El gobierno ya ha dicho que lo ha pasado de 3.080.000 familias a 4.100.000 familias. Y en ese diálogo directo encontramos esto, por ejemplo, en Boyacá. Me decían los pequeños productores: mire, la papa está muy cara, pero no vamos a poder sembrar porque no alcanzamos a pagar los insumos. O en la zona lechera de Antioquia, me decían: el precio de la leche no nos compensa el crecimiento del costo de los fertilizantes. Hombre, amigo, ¿cuánto vale un bulto de urea? Me decían: mire, Uribe, valía 80.000 pesos, vale 220.000. Entonces, ayer el gobierno anunció, y nosotros lo celebramos, 1.300.000 millones
para créditos subsidiados a los productores. Estamos esperando que se haga algo en bono alimentario, porque es una gran necesidad. Y lo pedíamos ayer nuevamente, porque ayer en un día muy especial para Colombia y para el Centro Democrático, un día sin IVA. ¿Por qué especial para nosotros? Porque esa fue una de las promesas que el Centro Democrático hizo hace 4 años. Muy respetado Diego. Claro, justamente en medio de todo esto que está pasando, expresidente, por supuesto, la situación económica, hubo un incremento del salario del 10,07%, que sirvió demasiado, pero la inflación y toda esta situación económica, la especulación de precios, está generando que algunos candidatos estén aprovechando esta situación, y uno se escucha algunas propuestas que realmente, expresidente Uribe, son muy difíciles de cumplir. ¿Usted piensa tal vez igual? ¿Hay quienes están aprovechando esta situación para engañar a los electores? Seguramente, pero si usted me dijera alguna de esas propuestas, yo procuraría reaccionarle con mi opinión. Diego. Pero es que, bueno, por ejemplo, ingreso solidario dicen que se debe terminar y que se debe incrementar una renta básica universal. Si ingreso solidario está funcionando, ¿no sería mejor, expresidente, ampliar tal vez la cobertura, por supuesto, si ya está funcionando este plan satisfactoriamente? Por supuesto, Diego. Yo sugeriría llevarlo hasta el punto de que no haya un solo colombiano que esté bajo la línea de pobreza que no lo reciba. Y puede ser complementario, por ejemplo, porque algunos ponen como excluyentes el subsidio y el trabajo. Quien esté trabajando y sea un informal, que ingreso solidario no sea completo, sino complemento, para que al ingreso que él está recibiendo de su trabajo se le complemente con ingreso solidario para que nunca más esté por debajo de la pobreza. Yo creo que hay maneras de manejar esto. Lo importante, Diego, es que el país mantenga el actual crecimiento de la economía. Un gobierno Petro con las expropiaciones que propone, con los elevadísimos impuestos, con el odio de clases, espanta la inversión y este crecimiento de la economía. Este crecimiento de la economía es el presupuesto fundamental para hacer unas políticas sociales que le permitan a este país superar pobreza y construir equidad. Ingreso solidario es un instrumento muy importante. Y justamente hablando de Gustavo Petro, vimos un video hace pocos días, porque Gustavo Petro dice que él no habla de expropiación, que él habla de democratización de la economía. Y justamente hay un video de Nicolás Maduro en donde habla de democratizar la economía. Le quiero preguntar, expresidente Uribe, ¿esto es la muestra de la cercanía de Petro con el régimen de Nicolás Maduro? Hombre, es sinceridad, es falta de sinceridad, es un juego de palabras. Si Petro siempre ha hablado de expropiaciones, se ha referido con odio a sectores de la economía, y no es de tiempos pretéritos, es del año pasado en el paro nacional, un incitador a la violencia, al odio, la amenaza de expropiar un sector de la economía a otro. La idea de democratización que él tiene es reparta la propiedad para que todo el mundo quede pobre, no se construya riqueza y no haya cómo superar la pobreza. A él le queda muy difícil disimular. Chávez disimuló porque Chávez era simpático. Chávez en el tú a tú era un engatusador, y Chávez siempre hablaba como candidato de la libertad de empresa, de respetarla, de la libertad de prensa. Se presentaba como anticastrista. Después hizo todo lo contrario y subió la pobreza del 40 al 90. Pero a Petro le queda muy difícil disimular, porque a él se le sale por los poros ese odio. Es más difícil esconder el odio de Petro que esconder la culebra de resortes. Y además el país conoce la pésima administración de Petro en Bogotá. Hombre, ¿qué tal que fuera alguien del Centro Democrático el que hubiera traído esos buses chatarra, por Dios? Esa corrupción, esos carros chatarra que trajo para la basura, o lo que hizo él con la quiebra de la salud. Ahora hablando del tren de Buenaventura a Barranquilla, cuando él lo único que hizo fue echar discursos y anular las posibilidades de que Bogotá tuviera metro. Es un enredo permanente. O
o corruptos como ese Juan Carlos Montes que le alimentaron la bolsa de plata para las elecciones. Y lo digo yo porque en el Centro Democrático no nos hemos puesto una tarea, cero corrupción. Y yo no me he robado un peso en una vida política muy larga y he financiado con dineros no en exceso, prudentes y de muy buen origen las campañas políticas. Sí. Ahora, ¿sabe cuánto me ha costado esta campaña? Me ha costado par y medio de Crocs. Lo vimos comprando unos, ¿no? Que tuvo que cambiar. Se me acabaron los otros. Tenía unos de lona muy frescos y me puse unos de caucho muy calientes y tuve que comprar unos que no son tan calientes por ahí en Necoclí. Eso me ha costado esta campaña. Par y medio de Crocs. A mí me preocupa mucho esa financiación con corruptos como Juan Carlos Montes, que hoy está en el extranjero, contratista de Petro, a sus bolsas, y el país parece olvidarse de eso. Y sobre todo que tampoco hay una claridad, expresidente, en el tema de Piedad Córdoba. Se le ha preguntado insistentemente si ella ha aportado dinero a la campaña de esta alianza política, no ha dado respuesta. Ella, por lo menos, por supuesto, respetando la presunción de inocencia, está señalada de tener unos vínculos directos con Alex Saab y de haber recibido supuestamente unos dineros de Venezuela. Y uno ve la campaña de Gustavo Petro y ha gastado, según los reportes, 2.300 millones. Eso es mucha plata y faltan 2 vueltas presidenciales. Pues hombre, yo no sé esas cuantías, pero la movilización de ciudadanos vale mucho. Y él ha movilizado a los ciudadanos. En el caso nuestro, lo que he hecho yo es movilizarme para ir a buscar a los ciudadanos y pedirles humildemente el apoyo a los candidatos del Centro Democrático. Expresidente, ¿esta consulta que está haciendo el Pacto Histórico tiene algún sentido? Porque está cantado que el ganador ahí va a ser Gustavo Petro. Eso se da por descontado. Pero además hay una gran inversión económica y gasto, por supuesto, en tarjetas electorales. ¿Tiene sentido que se esté haciendo? Una cosa es una consulta entre partidos, otra cosa es al interior de los mismos. Iván Duque, del Centro Democrático y presidente, compitió en consulta con la doctora Marta Lucía Ramírez de sectores conservadores e independientes, con el doctor Alejandro Ordóñez. Era entre partidos. La consulta del Pacto Histórico es una consulta entre los mismos, donde la supremacía del doctor Petro es un hecho notorio. Es una pelea de toche con guayaba madura, lo decía yo en Puerto Carreño. Es un abuso quitarle esa plata al país. Alguien de Montería me escribió y me dijo, no, es una pelea de tigre con burro amarrado. Yo creo que la democracia debe revisar esos abusos. Claro, y sobre todo con una reposición de votos que va a haber, que muchos han dicho que la consulta tiene esa finalidad. Sencillamente, Gustavo Petro recibir unos recursos, haber adelantado su campaña presidencial, ¿no? A estos expropiadores, democratizadores, les gusta mucho la plata, Diego. Les gusta más la plata que el trabajo. Sí. Expresidente, usted también en sus redes sociales puso un mensaje hablando de Gustavo Petro, de promesas incumplidas. Y allí usted menciona el Metrocable, la Transmilenio por la Boyacá, el tranvía en la Avenida Séptima, las viviendas VIP, las jardines infantiles, los colegios y universidades, que dice esta información no cumplió con ninguna de esas promesas. ¿Por qué lo publicó, expresidente? Porque es la verdad. Entonces, cuando le promete tanto a los colombianos, uno tiene que mirar los antecedentes. Alguna vez en una discusión dije yo, ¿por qué no comparan la gobernación que yo hice de Antioquia con la alcaldía de Petro? Yo no dije Antioquia convertida en una maravilla, pero hay unas realizaciones muy importantes y con toda honorabilidad, porque es la verdad. Y a mí no me preocupa que él proponga el tren ese de Buenaventura a Barranquilla. Y lo importante es que la ciudadanía sepa que lo de él ha sido fundamentalmente odios, amenazas y además en obras de progreso, mentiras. Pues Enrique Peñalosa dijo que si no había podido hacer el metro en Bogotá, pues cómo iba a hacer ese tren que estaba prometiendo. ¿Usted piensa lo mismo? Saboteó el metro, que es más grave, y sigue de saboteador del metro. Peñalosa salva el metro,
definen ese metro elevado, lo contrata honestamente, están empezando la ejecución y Gustavo Petro sigue de saboteador. Claro. Expresidente, quiero preguntarle por las encuestas, porque Gustavo Petro aparece en el primer lugar, ya 45% aproximadamente. Las cuentas que hacen algunos es que ya está a 5 puntos de ganar la primera vuelta presidencial, pero si uno lee las encuestas, la tendencia es que Gustavo Petro está bajando y otros candidatos están subiendo. El tema es, ¿les alcanzará a los demás el crecimiento para derrotar a Gustavo Petro? Yo no lo sé, Diego. Yo no lo sé, yo no conozco bien las encuestas, nunca las he analizado. Yo lo que hago es trabajar y decirle a los compañeros del Centro Democrático, trabajo y más trabajo. Resaltemos lo bueno, reconozcamos lo que hace falta. Lo he hecho en este diálogo con los colombianos y nosotros tenemos un candidato, el doctor Oscar Iván Zuluaga, un hombre serio, respetable, ganó en un procedimiento transparente. María Fernanda Cabal no perdió, María Fernanda Cabal ganó mucho. Es que ella en muy poco tiempo subió al 22 en una campaña muy corta. Eso es un prodigio. Y Oscar Iván escogió a la doctora Alicia Eugenia Silva, que es de Mocus, que Mocus ha sido contrario a nosotros. Pues que el doctor Mocus fue un buen alcalde de Bogotá, eso no se puede negar. Y yo lo respeté mucho siendo yo presidente y él alcalde. Y fuimos compañeros en el Congreso con diferentes visiones, pero con recíproco respeto. Y lo que sí le digo es que los que habrían Zuluaga y este partido son absolutamente conscientes de que por decisiones de Oscar Iván Zuluaga o del Centro Democrático no se va a facilitar que gane Gustavo Petro. Justamente, ¿qué va a pasar después de mañana? Bueno, ¿qué va a pasar desde el lunes, expresidente, con el Centro Democrático, con su candidato presidencial? Está claro que ustedes lo apoyan plenamente, que va a tener un pleno respaldo, pero ¿se van a buscar el apoyo de otros sectores? Él siempre ha dicho que, y es una decisión del partido, y el doctor Oscar Iván lo ha repetido, buscar coaliciones. Seguramente ahora, después de esta elección, que ya está a hora de empezar mañana, se reunirá el partido, los congresistas actuales, aquellos que resultaron elegidos, el doctor Oscar Iván, a estudiar, a hacer análisis y a estudiar el mejor camino para la patria, Diego. Uno podría pensar que allí sería un sector, por supuesto, podría ser Equipo Colombia, el ganador de la consulta de Equipo Colombia. El partido tiene que hacer esos análisis con el doctor Oscar Iván, con los parlamentarios, y sobre todo pensar esto, mire, Colombia tiene hoy un buen momento económico. Un gobierno de Gustavo Petro con ese odio de clases, con ese desafecto a la empresa privada, con esas amenazas de expropiación que hoy quiere adornar diciendo que y disimular hablando de democratización, con esas amenazas de impuestos que ahorcan. Gustavo Petro para este crecimiento de la economía y deja al país sin posibilidades de superar la pobreza. En este recorrido por Colombia yo tengo 2 imágenes de venezolanos. En una carretera del Putumayo, unos venezolanos caminando, famélicos, escuálidos, como nómadas, echados de su patria porque les negaron las oportunidades. Yo pensaba, un gobierno de Gustavo Petro, tarde que temprano pondrá 4, 5, 10 millones de colombianos, de nómadas, por las calles del continente, como han tenido que salir de Venezuela 4, 5 millones de venezolanos. Pero en otras partes hablaba con unos jóvenes venezolanos, con una señora arquitecta, con un señor mayor consultor empresarial. Todos me decían, estamos agradecidos, hemos encontrado oportunidades en Colombia. Por eso cuando hablo con los jóvenes críticos y los comprendo, les digo, bueno, hoy el presupuesto educativo vale más que el militar. Pasó de 33 billones a 49. Hay 690.000 jóvenes con gratuidad. Ahora hay que pensar en los que no tienen universidad o en que los 650.000 bachilleres con todas las escuelas conectadas puedan salir con un grado técnico, sabiendo bastante inglés.
con un conocimiento de programación de computadores. Les he dicho, ya está aprobada la ley de emprendimiento, se necesitan los recursos de crédito, que el emprendedor no dependa del gota a gota. Y eso, y hay que mirar lo que el gobierno que yo presidí, y ya hace tantos años terminó, hizo en el SENA cuando se creó el Fondo de Emprender. ¿Qué proponemos hoy? Multiplicarlo en cada universidad. Cuando un muchacho en la universidad tenga el visto bueno de la universidad, un proyecto de emprendimiento, ese muchacho tenga acceso a los fondos de garantía del gobierno para facilitar la obtención de crédito, de capital semilla. Entonces le decía yo a una discusión de jóvenes, aquí existen todas esas posibilidades, aquí hay problemas, pero están los caminos de construcción de posibilidades. Ojo, Venezuela y Cuba hoy no permiten, hoy no hay caminos de construcción de posibilidades. Gustavo Petro, con todo lo que ha anunciado y sus antecedentes, anula esos caminos de construcción de oportunidades. Expresidente, esa preocupación que usted tiene, desde el año 2002 usted logra la presidencia de la República, en 2006 se reelige, en 2010, usted impulsa a Juan Manuel Santos, ya sabemos lo que ocurre en ese capítulo. Que llevo 45 días de alma tranquila trabajando en las calles de Colombia, pero ¿qué se va a hacer? Ya usted trajo... Perfecto. Pasemos a Juan Manuel Santos. 2018, por supuesto, apoya a Iván Duque. No, pero es que hay unos que... Yo he gobernado 20 años, no señor, les he dicho. Goberné 8 años. El país no queda una maravilla. A mí no me gusta magnificar logros en unas sociedades democráticas con pobreza, pero algo avanzamos nosotros en seguridad. Como yo recuerdo, miren, Bogotá, cuando yo llegué, Bogotá estaba interferida con una acción violenta tremenda, secuestros que duraban meses, milicias Antonio Nariño de la FARC y los grupos paramilitares de Arroyave y de Martín Llanos. Cundinamarca perdida por la guerrilla y el avance del paramilitarismo. Allí empezó la Operación Patriota. ¿Cuánto se mejoró? Y se mejoró la economía y el tejido social. Esas políticas nuestras redujeron la pobreza del 51 al 27. Cuando las cambió Santos en el 13, empezó nuevamente a crecer la pobreza. El presidente Duque la recibió en el 34. La pandemia la subió al 42. Ojalá manteniendo esta economía y sumándole estado austero. Diego, es que nos ha faltado voluntad y también poder político para reducir el Congreso. A mí me lo reclaman en la calle. ¿Qué ha pasado con la promesa de ustedes de reducir el Congreso? Les he dicho, no tenemos fuerza política y no ha habido el suficiente compromiso de nuestro gobierno y de nuestro partido. ¿Qué ha pasado para entrar una sala imparcial en la JEP? He dicho lo mismo, lo propusimos siempre para juzgar imparcialmente a los militares. Y ha faltado compromiso del gobierno y de nuestro partido. Uno tiene que reconocer eso. Entonces, el presidente Duque hoy tiene una economía, eso sí, muy buena. Hay que complementarla con reducción del Estado burocrático. Cierre todas las entidades que no necesitan. ¿Cuántas embajadas, consulados cerró el gobierno nuestro para financiar Familias en Acción, para financiar el programa del adulto mayor que lo creamos con la Ley 100? Y cero corrupción. Y lo digo porque yo no me he robado un peso en mi larga vida pública. Ahí están en el pacto histórico los ladrones de la salud, tanto que han criticado la Ley 100, que es solidaria. Ahora que Petro está en Chile, debería preguntar a la salud la pagan los trabajadores exclusivamente y les dan el plan que alcancen a comprar. Aquí la mayor parte del pago la hace el empleador y o el Estado. Y aquí hay un plan de beneficios muy completo, igualito para todos, altos ingresos, medios y bajos. Y entonces aquí toda esa crítica a la Ley 100, los que se la robaron. Santos les entregó a título de mermelada Saludcop, Cafrecom, Café Salud. Se robaron eso, pero entraron al pacto histórico y los bañaron con las aguas bautismales del pacto histórico. Y ya no son ladrones, sino prohombres. Ya son héroes, o los estafadores. Imagínese usted, ya entran al pacto histórico y ya se olvida de que fueron estafadores. A mí que no me cobren los 8 años de Santos, le he dicho a los colombianos, que él se hizo elegir con estas políticas muy hábilmente, es muy astuto, y ahí mismo las cambió.
El presidente si no hubiera Duque, sido por sus votos, expresidente, Santos nunca hubiera sido presidente de Colombia. hombre, bueno, Eso sí, jamás hubiera pasado. lo ha dicho un contradictor mío a quien aprecio, el doctor Robledo. ¿Cómo le parece? Contradictor a quien aprecio, y él sabe que lo aprecio y lo respeto, a pesar de que, y discutíamos de manera bien interesante antes de mi salida abrupta del Congreso. Pero sigamos con el presidente Duque. Yo lo aprecio mucho y le resalto las cosas buenas. Si es del partido, ha sido autónomo, por supuesto, hay muchas cosas que faltan. Y entonces cosas que, ese problema de inseguridad, el problema de narcotráfico, este problema de inflación ahora puede ocultar las cosas buenas. Yo ayer hacía fuerza porque muchos colombianos me decían, cuando saqué el video recordando que el Centro Democrático propuso los días sin IVA, me decían que le quiten el IVA a la canasta familiar. Yo les decía, pero es que los alimentos básicos no tienen IVA. Entonces, un día bueno como ayer, de días sin IVA en Colombia, lo opaca esta inflación de alimentos. Un país avanzando en educación, en la gran infraestructura de vías, eso lo opaca el narcotráfico, herencia de Santos, y que faltan acciones de nuestro gobierno, y que hoy el narcotráfico es el que domina el Catatumbo, el Cauca. Allí el narcotráfico ha creado un Estado criminal alternativo que ha desplazado el Estado de Derecho. Entonces nosotros, frente al presidente Duque, yo lo digo con todo mi aprecio por el presidente, resaltando todo lo bueno, también digo lo que falta. ¿Cómo no va a resaltar uno el tema bien importante para hacerlo concordante con lo de Petro? El tema energético. El presidente Duque va a dejar aproximadamente el 14% de la energía de Colombia de fuente eólica y solar, pero no ha descuidado el petróleo ni el gas. Muchas comunidades tienen hoy granjas solares, muchas comunidades hoy tienen soluciones habitacionales solares, pero el presidente no ha descuidado el petróleo y el gas, se han venido recuperando. Tiene que ser así, en un país que le falta por gas natural para más de 5 millones de hogares no conectados. Y pensaba yo, con las políticas de Petro, de acabar el gas y el petróleo, ¿qué sería el país hoy con el petróleo a $120 el barril por la invasión de Rusia a Ucrania? Por Dios, y a los jubilados les digo esto, con liderazgo del Centro Democrático, en el Congreso se rebajó del 12 al 4% la cotización de salud de los jubilados de pensión mínima, de salario mínimo. En el Centro Democrático creemos que se debe hacer un pequeño ajuste de la cotización de los empleadores para garantizar mejores pensiones en el futuro a las personas de ingresos medios. Petro propone acabar los fondos de pensiones, es la única solución. Argentina los acabó, puso a los pensionados a depender de la caja del Estado, y cuando el Estado no tiene caja, acude a la emisión. En todo lo que le entregan al pensionado a título de pensión, el pensionado lo pierde por obra de la inflación derivada de la emisión. Por eso decíamos, en agosto del 20 yo preso, con domiciliaria y con COVID, proceso tan injusto. Yo que no me he robado un peso, que lo que he hecho es defender mi honra. Le decía en una entrevista de semana a la doctora María Isabel Rueda y a la directora de semana, Vicky Dávila, ojo con el 22. Llegó el 22, estamos ya a horas de empezar todo este proceso electoral. Ojo con las decisiones. Y estas decisiones incluyen, por supuesto, lo que será el Congreso de la República. Usted, expresidente, lo ha manifestado públicamente por el proceso que está afrontando, decidió apartarse, no se inscribió y pues ya no está usted en la lista. Esto, sin duda, va a hacer que la votación pueda bajar. ¿Usted cree que los va a golpear esto en los resultados, hablando en el Senado? En el pues hombre, yo vivo muy preocupado. Yo soy un trabajador, yo soy un peón del partido. He procurado servir y discretamente trabajando en las calles de Colombia. Hace 4 años yo iba a todas las regiones, no a pedir voto para mí, que era candidato, sino para el candidato regional del partido, etc. Ahora he ido a todas partes a pedir votos para el partido, como humildemente lo quiero hacer a través de Semana. Pedirle a los colombianos que siguen la Semana que nos acompañen votando por el Centro Democrático.
Este partido no se le arruga la seguridad. Gustavo Petro incita a la violencia. Si en el paro nacional se hubiera aplicado autoridad cuando la pedimos, militarización a tiempo, se habría respetado la protesta que nosotros respetamos y muchas veces validamos, pero se hubiera evitado tanta violencia, tanta sangre, tanta destrucción de empleos. Gustavo Petro incita a la violencia, nosotros apoyamos la autoridad para la seguridad. Nosotros defendemos las empresas, redujimos los impuestos, especialmente de la pequeña empresa, que hoy paga impuestos entre el 2 y el 13%. Gustavo Petro es todo lo contrario. Expropiaciones que disimula hoy con un lenguaje calculado para dividir la propiedad y anularla. Impuestos estrangulantes. Nosotros, además de apoyar a las empresas, porque creemos en la economía fraterna, redujimos la jornada de trabajo de 48 a 42 horas. Entra a regir en junio del año entrante gradualmente y se alivió la cotización de salud de los pensionados de menores ingresos, porque creemos en la economía fraterna. Gustavo Petro estimula el odio de clases. Nosotros creemos que por esta vía democrática los problemas de Colombia encuentran camino de solución. Gustavo Petro, con el odio, anula todas las posibilidades de solución. Nosotros creemos en un Estado burocrático disminuido para ampliar el Estado social, mejor financiar el emprendimiento de los jóvenes que burocracia. ¿Por qué no reducir el Congreso para dar ejemplo? Que va a quedar ahora tan ampliado, además con esas 16 curules y el cuestionamiento en Arauca. Dicen que parte de esos candidatos a esas circunscripciones especiales son impuestos por el ELN y FARC, y lo mismo dicen en el Bajo Cauca antioqueño. Y no hemos reducido el Congreso. Para poderlo hacer pedimos que nos apoyen, fuerza política, tener fuerza política. Aquí hay una decisión contundente contra la corrupción. Gustavo Petro, eso no lo aclaraba, es que le mienten al país, engañan al país, siempre por atajos engañando al país, con ese tema, por ejemplo, de la bolsa de dinero que le llenó ese contratista corrupto, Juan Carlos Montes, contratista de su administración, corrupto y prófugo. Claro, y es que mira uno también lo que tiene que ver con la composición del Congreso, expresidente, y es que es muy, muy grande. Imagínense, en el Senado estamos hablando de 108 senadores por las curules de FARC. En la Cámara estamos hablando de 172, también incluidas las curules, y vienen las 16 curules más. Estamos hablando de un legislativo de casi 300 congresistas. Hombre, imposible eso. Además, qué mal ejemplo dimos. El gobierno, pero mire, ha habido en Colombia, en este proceso de perfeccionamiento democrático, esta democracia de la cual reniega Gustavo Petro y que ha sido tan generosa con él, esta democracia que introdujo la elección de alcaldes y gobernadores, esta democracia que fue la más extensa del continente en el siglo pasado, esta democracia ha tenido dos baches. En 2003, el referendo que proponía reducir el Congreso, a pesar de una enorme votación a favor, no pasó porque el Consejo Electoral no restó las cédulas de los muertos. Y Santos desconoció el no en el plebiscito y se negó a hacer un acuerdo nacional. Eso sí que es causa eficiente de lo que se ha llamado la polarización de Colombia. Y sí. Gustavo Petro participó del lado de Santos en eso. Lo malo de la democracia, que fue desconocer ese plebiscito, tuvo a Petro de socio de Santos. Petro que hoy se queja de la democracia que le ha dado tantas posibilidades. Si no fuera porque esta democracia es signataria de la Convención Americana de Derechos Civiles y Políticos, Petro estaría destituido e inhabilitado para ser presidente, porque a él lo destituyeron por esa mala gestión de Bogotá y lo salvó esta democracia,
un tratado suscrito por Colombia, la Convención Interamericana de Derechos Civiles y Políticos, que dice que nadie puede ser privado de la función pública sino por una condena de un juez penal. Y ya hablando de ese tema, ¿qué opina de la amnistía que propone Petro, expresidente, que incluye al ELN, que digamos, los gobiernos han buscado por supuesto una salida política, pero no amnistía? Yo he hablado de amnistía política, por supuesto. Una cosa es la amnistía política, otra cosa es el tema penal. Mire, ¿qué dificultades con el ELN? Protegido en Venezuela, crecido por la impunidad, el mal ejemplo de impunidad de Santos a FARC, con ese poder tan grande del narcotráfico. Yo fui a Cúcuta y me recibieron bien, amablemente, estoy agradecido, en las calles de Cúcuta, de los patios, de Villa del Rosario, y un comercio dinámico, bueno, pero me decían que el problema es el Catatumbo. Norte de Santander tiene, yo nunca lo imaginé, 51.000 hectáreas de droga. Por supuesto, los patrones están en Venezuela, el ELN, FARC, otros grupos criminales. Les basta con cruzar el río, sacan la coca, hacen toda la plata, la envían al exterior y el Catatumbo sometido a la coca. Cuando yo empecé, allá había 14.000 hectáreas de coca y 600 de palma. Dejé 600 de coca y 17.000 de palma. Al año y medio dijeron que ya habían 2.700 de coca. ¿Cómo le parece a la herencia de Santos? Y por eso el gobierno tiene que fumigar. Yo no veo más camino, pero al mismo tiempo proteger al medio ambiente. A los jóvenes que se oponen a la fumigación, yo les digo, en el gobierno que yo presidí, la fumigación hizo bien. Nunca afectamos comunidades, ni fuentes de agua, ni cultivos lícitos. Hoy es más fácil la fumigación por toda la tecnología para los aviones, la precisión, etc. Y hay que escoger entre fumigar o dejar que este país siga creciendo estados criminales alternativos. Pero hay otras soluciones. Es que a los jóvenes hay que recordarles también cómo la política hay que hacerla concordante con la geografía. Este país tiene 600.000 kilómetros de selva virgen. Hay 460.000 en la Amazonía, el resto en diferentes sitios. Cuidar esa selva es la mayor contribución a la política contra el calentamiento global. Hoy deberíamos tener 500.000 familias recibiendo ingreso solidario por proteger los recursos naturales y al mismo tiempo fumigar la coca. La coca, como lo dijo el doctor Camilo Gómez, en 20 y pico de años ha destruido 6,5 millones de hectáreas en Colombia. Vea, Diego, usted no sabe la tristeza que yo tuve en la cosecha de café que terminó en diciembre. En muchos municipios los alcaldes decían, de cada 100 pesos que aquí se paga semanalmente por nómina de recolectores de café, 14 van a microtráfico. Y todo eso genera una inseguridad tremenda urbana y rural, un problema de afectación de familias. No dejan que las familias funcionen, acaban la armonía familiar, enloquecen a los jóvenes, los van llevando a situaciones de desespero, de descontrol. Es muy grave, el país tiene que enfrentar ese fenómeno, Diego. Sí, pues ahí está, expresidente Álvaro Uribe, las cartas ya están jugadas, solo resta que los colombianos salgan a participar este domingo desde las 8 de la mañana, por supuesto, a las elecciones al Congreso. Expresidente, como siempre lo hacemos con todos los sectores, quien quiera votar por el Centro Democrático, ¿cómo hace para votar por ustedes? Bueno, por los que están inscritos, ¿no? Es muy fácil, Diego. Se puede votar solamente por el logo. Eso le suma al partido. Y si quiere votar por alguien especial, vota por el logo y por el número de la persona por quien quiera votar. Yo voy, como el logo lo quedó tan chiquito y por abajo, yo voy a lavar muy bien estas gafas antes de irme a votar para señalar bien el logo del Centro Democrático. ¿Nostalgia, expresidente, por no estar en estas listas al Senado? ¿O mejor pues, hombre, ver los toros desde la barrera? Yo procuré cumplir en el Senado, procuré llegar de los primeros. Me ganaba Carlos Felipe Mejía porque siempre se me atravesaba alguien en el camino.
pero salía de último. Murió doña Leo, una señora que manejaba la plenaria del Senado. Y cuando terminaba la plenaria yo muchas veces me quedaba ahí trabajando un proyecto, el otro. Trabajamos con Luis y ella se me aparecía como un general prusiano en la puerta del Senado y me decía: doctor Uribe, voy a apagar las luces. Yo tenía que recoger mis chiritos, el morral y salir a la carrera. Y dejé un poco de leyes, me gusta mucho por la fraternidad colombiana haber dejado el proyecto que se convirtió en ley, que lo apoyaron tanto mis compañeros del Congreso, del Centro Democrático, como las mayorías del Congreso, del proyecto que reduce la jornada de trabajo de 48 a 42 horas. Porque yo apoyo la empresa privada, porque es lo único que sirve para generar recursos para política social. Y creo que la empresa privada tiene que ser un factor de fraternidad laboral. Por eso esa ley. Diego, muchas gracias a usted. Mis agradecimientos a Vicky Dávila, directora de Semana, al equipo periodístico, a Natalia, a ustedes que han permitido decir estas palabras contestando sus preguntas a pocas horas de elecciones. Muy amable, Diego. A usted, expresidente Uribe, por haber estado con nosotros aquí en Semana, y a ustedes también gracias por estar con nosotros. Ya saben, salgan a votar. Es lo que les corresponde o nos corresponde como ciudadanos, salir a votar. Están en juego la conformación del nuevo Congreso de la República y también ustedes pueden pedir las tarjetas electorales de una de las tres consultas que van a elegir a su candidato presidencial. Mañana desde las 7:30 de la mañana, el gran cubrimiento de elecciones de Semana 2022, que por supuesto pueden seguir a través de todas nuestras redes sociales y a través de nuestra página www.semana.com. Que estén muy bien.